Saludos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Realmente nos hemos retrasado un poquito en cuanto a la serie del amor de 1 Corintios 13. Y hoy vamos a tener el amor es un paquete completo. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, según 1 Corintios 13:7. El amor todo lo disculpa, señores. El apóstol Pablo está buscando una cinta para envolver uno de los mejores versículos y textos que hay en las escrituras. La perspectiva que tiene Dios del amor es como la de mi mamá sobre la comida. Cuando amamos a alguien tenemos que tomar todo el paquete. No podemos rebuscar y escoger solamente lo bueno, también hay que coger lo malo. No podemos servirnos mucho de lo bueno e ignorar lo malo. El amor es un paquete completo, pero ¿cómo podemos amar a quienes nos cuestan trabajo amar? El apóstol Pablo se enfrentó a esa misma pregunta. De hecho, esa es la razón por la que tenemos esta epístola de 1 Corintios. La iglesia que él comenzó en el sur de Grecia se estaba tambaleando. Cuando de unidad se trataba, los miembros de la iglesia de Corintio estaban en pañales. El apóstol apenas acababa de empezar a escribir cuando decís: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contienda. 1 Corintios capítulo 1, 10 al 11. La palabra griega para contienda también se usa para describir batallas en la guerra. Oigan eso, se utiliza para describir batallas en la guerra. Entonces, allí en los Corintios había problemas. La congregación de Corinto estaba en guerra. ¿Por qué? No podían ponerse de acuerdo en cuanto a quién debía ser el líder. Quiero decir que cada uno de vosotros decís: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefa y el otro de Cristo. Los miembros de la iglesia tenían sus líderes favoritos, tenían sus personajes favoritos. Algunos preferían a Pablo, el fundador de la iglesia. A otros les gustaba más Apolo, un orador muy dinámico. Algunos preferían a Pedro, uno de los apóstoles originales. Y otros preferían siendo felices y seguir siendo felices con Jesús. La congregación se había dividido en 4 grupos: los pablistas, los apolistas, los pedristas y los que seguían a Cristo. Ese mismo error se manifiesta hoy en día. Algunos creyentes se pegan más a un pastor o evangelista que a Cristo y a su palabra. Eso puede llevarnos a traicionar los principios cristianos y hasta puede dividir a la iglesia. Siempre se debe tener cuidado de enfocar el amor y la fidelidad en Dios y su palabra, no en idolatrar a ninguna persona. En cuestión de unidad, los miembros de la iglesia andaban bastante mal, y en cuestión de moralidad, la iglesia estaba fuera de control. Pablo en Corinto fundó la iglesia allá en Corintio en su segundo viaje misionero. Después de su salida, 18 meses más tarde, aparecieron las divisiones y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse al estilo de vida inmoral que prevalecía en la ciudad. Pablo escribió esta carta recomendando, mis hermanos, que se aplicara un correctivo inmediato para aclarar su confusión en cuanto a lo que era correcto e incorrecto y remover la inmoralidad que se había introducido. Los de Corintio tenían una reputación, la de saltar de un capricho a otro. Cuando Pablo dice: habléis todos una misma cosa, esto no requiere que todos piensen de la misma manera, Señor. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y ser divisionista. Un grupo de personas no llegará a estar de acuerdo en todo, pero pueden trabajar juntos, en armonía, si están de acuerdo en lo que realmente importa. Pablo escribe: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los hermanos, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No deberáis más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. 1 Corintios 5, 1 al 2. Pablo no sabe qué es peor: las actividades de los hombres o la apatía de la iglesia. Uno de los hombres tenía una aventura con la esposa de su padre. Como Pablo no dice nada ni de incesto, lo más probable es que fuera la madrastra. La sociedad de Corinto rechazaba tal comportamiento.
la ley romana prohibía que los hijos se casaran con las esposas de sus padres, incluso si el padre había muerto. Pero se estaba dando una situación entre miembros de una familia y nadie decía nada. En cuestión de moralidad, la iglesia estaba fuera de control. Posiblemente, esta depravación moral era el resultado de una teología superficial, pues cuando se trataba de conocimiento bíblico, la iglesia se quedaba en el banquillo. La controversia era esta: ¿podemos comer carne que ha sido ofrecida a ídolos? La adoración pagana, al igual que la judía, conllevaba el sacrificio de animales. Todos sabemos eso, pero solo se quemaba una cierta porción del sacrificio. El resto se dividía entre los sacerdotes y el público. ¿Pueden los cristianos comer esa carne? Los que estaban a favor de la carne en Corinto decían que sí. Después de todo, como dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y como hay más que un Dios, 1 Corintios 8:4, estos no tenían ningún problema con esto, pero los que estaban contra la carne tenían un problema de conciencia. Pablo usa en 1 Corintios 8:7 para expresar su dilema, porque algunos habituados hasta aquí, dice Pablo, a los ídolos comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algunos miembros de la iglesia creían que comer carne ofrecida a los ídolos implicaba adorarlos. A quienes estaban contra la carne les resultaba difícil cambiar esta costumbre. A quienes estaban a favor les costaba tener paciencia. Se sentían libres en Cristo y no entendían por qué los otros no se sentían igual. Pablo está de acuerdo con ellos. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. 1 Corintios 8:8. Él no tenía ningún problema con las creencias de lo que favorecían la carne, pero sí con su arrogancia. Oigan eso, pero sí con su arrogancia. Es casi imposible no darse cuenta del sarcasmo en el versículo 2. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, señores. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 1 Corintios 8:1 y 2. La gente tenía la información correcta, pero el acercamiento incorrecto. Eran demasiado sofisticados para su propio bien. Vamos a intentar entender la confusión de los corintios. Con respecto a la unidad, andaban mal. Y en cuanto a la moral, estaban fuera de control. Teológicamente estaban en el banquillo. Y eso no es todo. En el área de la alabanza, la iglesia era un caos. Igual que su recién entrenada libertad le estaba creando problemas con la moral y con la carne. También estaban teniendo problemas, señores, en las reuniones de congregación. Los velos eran un problema. Algunas mujeres iban a la iglesia sin usarlo. En Corinto, el velo era un signo de modestia y de virtud. Aparecer sin velo en público era algo inmoral. Los creyentes iluminados querían mandar el velo a pasear y encarar el futuro sin velo. Otros, sin embargo, decían, no tan rápido. Pablo era uno de estos. Una mujer sin velo es como si se hubiese cortado el pelo. Si lo que quiere es llamar la atención, ¿por qué exhibirse? Y además estaba el asunto de la cena del Señor. En Corinto, la cena era algo más que galletas y jugo, sino un tiempo de comer y un tiempo de compañerismo y alabanza. Pero algunos de los miembros no se estaban dando cuenta de lo más importante. Les gustaba la comida, pero desperdiciaban el compañerismo y la alabanza. Llegaban temprano y comían con ganas, y lo único que dejaban para otros era una mesa vacía. Y las mujeres no entendían lo esencial sobre el velo. Los otros no captaban la cuestión de la comunión, y ninguno entendía la cuestión de los dones del Espíritu. Algunos se sentían orgullosos de sus dones, mientras que otros se sentían que eran escasos. Habían demasiado don de lengua y de predicación y no suficiente interpretación, ni tampoco ponían atención al mensaje, por lo que el resultado era un pandemonio. Ay, Corintio, tiene problemas en todas las bancas: territorialmente egoísta, moralmente desvergonzado, teológicamente imprudente y, para el colmo, corporativamente inflexible. ¿Qué hace uno para ayudar a una congregación así? ¿Puede corregirlos? Es lo que hace Pablo. Puedes instruirlo, cosa que también hace Pablo. Puedes razonar con ellos, Pablo lo hace, pero llega un momento en que hay que dejar de hablar
a la cabeza y hay que comenzar a apelar a la mente o al corazón. Y Pablo lo hace. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, señores, todo lo soporta. Los que son padres entienden muy bien el problema de Pablo. Han estado allí. Desde el cuarto de su hija llega un grito. Corren y corren. Y al llegar ven que su hijo, el hijo varón de 8 años, le gritó a su hermanita hembra. Y a las niñas no les gusta que los hermanitos le lloren. Entonces, los padres van, suspiran, calman al varoncito, calman a la hembra. Dice la hembra, ella me dañó mi muñeca. Mi muñeca nueva me la tiró por la ventana, pero el varón debe de entender que no debe de tirar la muñeca por la ventana. Era lo mismo que había en Corintio. La cabeza estaba mal, desinformada. Los niños escuchan, y tú sientes eso, pero el amor todo lo soporta. Entonces, entre hermanos, así como hermanos de sangre tienen problemas y peleas, asimismo en la iglesia en Corinto había problema allí. Entonces, como había problema, Pablo estaba buscando una solución. Por eso es que Cristo dice en su palabra que los corintios llegaron a estar, después de un tiempo, después de un proceso, convertidos y arrepentidos de todos los malos que había allí. Entonces, allí nos dice, vas al corazón de la cuestión, Pablo. Vas al corazón de la cuestión. Habla con tus hijos acerca de algo que es más importante que los juguetes. Entonces, el amor es eso. El amor habla sobre la familia. El amor saca lágrimas a las personas de arrepentimiento. El amor, Señor, habla elocuentemente, explicándole que deben de mantenerse unidos. El amor significa que tú practiques la unidad, que la vida es demasiado breve para que la pasemos peleando y para que la gente esté enojada de cualquier cosa. Al final de todo, lo único que cuenta es la verdad del amor. El amor es lo principal. El amor es lo principal. Por eso es que nosotros estamos diciendo, mis hermanos, que tenemos que poner en práctica 1 Corintios 13. Te paras y sales de un lugar a otro. Sin embargo, Cristo vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. A lo largo de los 12 capítulos de Corintios, Pablo lucha por unir los nudos de la falta de unidad. Durante 3 capítulos más trata de entender sus conflictos, pero en el capítulo 13 se acabó. Solo se le ocurre una solución, y la solución es una palabra griega de 5 letras. Había muchos problemas en Corintio y Pablo lo resuelve con ágape. Ágape. Pablo podría haber usado otra palabra griega, eros, pero no se limita al amor sexual, que es el amor eros. Tampoco podría haber empleado el término fileo, pero presenta algo más que eso. Pablo utiliza la palabra tierna y dulce para el amor familiar, pero Pablo tiene en mente algo más que la paz doméstica. Se está imaginando un amor ágape. El amor ágape se preocupa por los otros, porque Dios se preocupa por nosotros. El amor ágape trasciende los sentimientos y buenos deseos, porque Dios nos amó primero. El amor ágape responde como Dios nos dio su gracia. El amor ágape perdona los errores cuando las ofensas son muchas. Ágape ofrece paciencia cuando el estrés abunda y extiende bondad cuando la enfermedad es grave. ¿Por qué? Porque Dios nos ofreció ambas cosas. El amor ágape todo lo sufre, señores. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la clase de amor que Pablo le receta a la iglesia de Corintios y nos la receta hoy en día a ti que me estás viendo, a ti iglesia y a mí también. ¿No crees que hoy seguimos necesitando la misma receta del amor ágape? No hay grupitos luchando entre ellos. No coqueteamos con quien no deberíamos. No es cierto que a veces nos quedamos callados cuando deberíamos hablar. Y los que han encontrado la libertad no la pasan mal con los que aún no la han hecho. Algún día habrá una comunidad de fe donde todos hagan lo correcto y nadie se queje. Pero eso no será antes de llegar al cielo. ¿Qué hacemos hasta que llegue ese día? Razonamos,
confrontamos, enseñamos, discipulamos, pero sobre todo amamos. No es fácil amar así, ni para ti, ni para mí, ni siquiera para Jesús. Necesita una prueba de esto. Escucha su frustración. Oh generación incrédula, dijo Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Marcos 9:19. Hasta al Hijo de Dios le pasaron platos de ocras y espárragos. La verdad es que nos tranquiliza saber que Jesús hizo una pregunta, pero escuchar su respuesta, señores, debería cambiar. Hasta nosotros debemos de soportar. Hasta que mis hermanos me llamen locos y mis vecinos mentirosos. A Jesús lo llamaron loco y también mentiroso. Hasta que me expulsen a Jesús del templo. Hasta que se rían en su cara, lo maldigan, lo aboboten, lo golpeen. Le vendaron los ojos y se burlaron de Jesús. Hasta sentir la saliva caliente de las personas que lo cupieron. Ese es el amor ágape. Hasta ver que a los pies de Jesús se formaron charcos con sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gallo cantó 3 veces. Increíble. Y una legión de demonios le sonreía con desdén a un Dios agonizante en la cruz. ¿Hasta cuándo voy a amar a la humanidad? Hasta que cada pecado se empape de mi alma sin pecado y el cielo se vuelva rizado y mis labios hinchados. Pronuncien la última transacción. Consumado es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos de mal en peor? ¿Hasta cuándo seguiremos desunidos? ¿Hasta cuándo seguiremos sin sentir amor? Jesús soportó todo eso, sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó, sin faltar nada. Porque el amor eso es lo que hace. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Y recuerda, si tú y yo amamos a Dios, es porque Él nos amó a nosotros primero. Que este tema nos sirva a nosotros para amar a los demás. No importa de dónde tú seas, de qué clase social tú seas, si eres rico o pobre, si eres de X nacionalidad, no importa de dónde tú vengas, todos somos hijos de Dios y necesitamos el amor ágape que dice: yo te amo a pesar de que me ofendiste, yo te amo a pesar de que cometiste un error, yo te amo a pesar de que me ofendiste y me trataste mal. Porque el amor todo lo cree y todo lo soporta. Que Dios te bendiga.